Buenas tardes con todos, darles la bienvenida a este tema y agradecerles por su participación a cada uno de ustedes. Y tenemos un tema muy importante, no sé si me logran escuchar y logran también visualizar la pantalla. Como ya les mencioné, un tema muy relevante, importante, de todo lo que se puede tener en cuenta, lo que es sobre el bienestar de la población, ya sea de las comunidades rurales o urbanas, pero mayormente el agua en donde podemos ver las obras de saneamiento, obras de agua potable, pues es hablar sobre el diseño y la supervisión de las mismas. Diseñarlas, estas obras, darles el seguimiento oportuno, es nosotros an- evocarse a tener mayor control y seguridad al momento que éstas pues estén para la población en general, ¿no? La provisión de servicios seguros en sí, como el agua y saneamiento para las poblaciones, ya sea el consumo continuo, seguro y eficiente, pues requiere, ¿no? De una buena forma de diseñar y al mismo tiempo una buena supervisión. Por tal motivo, para asegurar, ¿no?, el abastecimiento de agua, la buena calidad de vida de la población, es fundamental para el desarrollo económico también proveer de estos servicios a la población, ya sea por empresas prestadoras que están a cargo de las mismas. Por eso es importante hablar del diseño y supervisión, que un buen diseño es excelencia para poder brindar el buen servicio a la población, ¿no? Y la supervisión rigurosa forman un binomio inseparable, ¿no? El diseño de excelencia y la supervisión pues rigurosa forman ese pilar fundamental para poder hacerle los requerimientos y la forma que éstas pues garanticen el bienestar de la población. Por eso es tan importante hablar del diseño y supervisión en obras, más aún en agua potable y saneamiento, pues permiten transformar políticas públicas y aspiraciones colectivas en realidades tangibles, ¿no? Esas realidades que tanto espera la población, que tanto requiere. Muchas veces los proyectos se ven paralizados o afectados por su mal diseño o también por su mala supervisión. Muchas veces en el expediente técnico puede estar los pasos a seguir de tal manera que tengan esa seguridad, pero si no existe una buena supervisión, pues no se van a convertir en realidad. Por eso es tan importante. eh, Ver que el sistema de abastecimiento y el sistema de alcantarillado pues estén muy relacionados, en donde pues se tenga a brindar que es protección a la salud de toda la comunidad y al medio ambiente, preservando de la contaminación, ¿no? Por eso es tan importante, como les vuelvo a mencionar, hablar de diseño y supervisión, eh, que lo que es tener en cuenta dentro de esto, ¿no? Por eso es tan importante mencionarles y saber que
tiene una gran importancia, ¿no? Que el diseño de obras de agua potable y saneamiento es una pues rigurosidad de la ingeniería, ¿no? En donde pues nosotros como técnicos a cargo, ingenieros que estemos llevando a cabo pues un diseño y al mismo tiempo la supervisión de estas obras de agua y saneamiento, pues digamos que es una parte que muy compleja y también multidisciplinaria, ya que trasciende lo que es simplemente la vista, ya que va a llevar a cabo, por ejemplo, cálculos, vamos a implementar para diseñar qué cantidad eh, se va a emplear, en donde pues se tenga que emplear fórmulas y al mismo tiempo al tener el diseño que las fórmulas que llevan, la supervisión es hablar también nosotros debemos de tener en cuenta las normas, normatividades que ya están plasmadas, que nos lleven a tener el seguimiento, la supervisión, que se cumpla lo que está establecido en el expediente técnico, en donde pues si nos están mencionando que en el proyecto se va a emplear o se va a utilizar ciertos, digamos, materiales de calidad, pues de pulgadas, de todo esto, nos va a llevar a nosotros a tomar en sí, decir que se cumpla. Por eso es tan importante el diseño con la supervisión, llevar al pie de la letra en lo que es, lo que es la parte técnica e ingeniería, pues es llevar a cabo que el diseño pues se cumpla para que estos proyectos no tengan fallas. Por eso es tan importante hablar, ¿no? Que el diseño y supervisión de obras requieren pues un marco normativo claro y coordinado entre actores, pues el diseñador y el supervisor tiene que llevarse. Muchas veces es importante ahí nosotros mencionar y tener en cuenta que el acceso universal a servicios seguros de agua potable y saneamiento constituyen un pilar fundamental para el desarrollo humano, la equidad social, la protección del medio ambiente y la estabilidad económica, ya que no solo responde a una necesidad básica, sino que también actúa como catalizador para logros de múltiples dimensiones del desarrollo sostenible. Es importante mencionar y tener en cuenta que el diseño y supervisión de obras de agua potable y saneamiento pues están allí para el desarrollo social también un desarrollo sostenible. Por eso es tan importante nosotros mencionar ahí el bienestar que vamos a ir nosotros dando a conocer el por qué. Tener y cumplir a fin el diseño y la supervisión dentro de estos proyectos, ¿no? Por eso es tan importante entender el diseño y la supervisión de sistemas de agua potable y saneamiento, resaltando la importancia de una gestión efectiva para garantizar la calidad y la sostenibilidad del servicio, ¿no? Como ya les mencionaba, ya le hacía hincapié en esto que el diseño y supervisión, pues es que se tenga el servicio que nos garantice y al mismo tiempo, pues sea sostenible, no sea de un corto tiempo. Muchas veces cuando no se realiza un buen diseño, no se supervisa el buen diseño, la buena ejecución de obra, pues son proyectos como elefantes blancos que se denomina, ¿no? Entonces que se ve la obra, pero no entra en funcionamiento porque no se ha llevado a cabo un buen diseño, no se ha llevado un buen estudio de suelo, no se ha calculado
Bien, no se ha tenido en cuenta los parámetros y normativas vigentes para la construcción, ejecución de la obra, y esto acarrea pues a problemas mucho graves, ¿no? Por ejemplo, eh, un buen diseño hace que se tenga una, un abastecimiento de agua constante, de agua potable, y un buen diseño de drenaje, de un sistema de sistema de saneamiento, pues va a llevar a que se tenga una población saludable, libre de enfermedades, ya que las aguas servidas muchas veces es agua contaminada que fue utilizada, es agua que ya nos fue de utilidad. Al no ser dispuestas a un sistema de alcantarillado correcto, pues va a haber causa de enfermedades, ¿no? Un buen diseño y una buena supervisión nos va a llevar a una mejora de calidad de vida, ya que el acceso de agua potable debe ser de manera constante porque ha tenido ese proyecto buen diseño, buen manejo del mismo. Por eso es importante mencionar que esto está enmarcado dentro del impacto que va a generar. Un buen diseño, una buena supervisión nos va a llevar a tener un impacto económico y productividad dentro del funcionamiento de estos servicios que van a entrar al beneficio de la población, ¿no? Ahí nosotros debemos de tener en cuenta que un buen diseño y una buena supervisión hará que se tenga ganancias en la productividad laboral, porque no de repente no vamos a tener enfermedades, no vas a tener eh, malestares de la población, ¿no? Ahí también va a haber, por ejemplo, un buen diseño en donde se cumplan con los parámetros que ya vamos a ir mencionando más adelante. Y la buena supervisión nos va a llevar a un buen retorno de la inversión porque no se va a ver afectado el proyecto en sí, estas obras que fueron ejecutadas de manera acorde a al marco normativo. Por eso es tan importante tener en cuenta este aspecto, ¿no? El marco normativo incluye directrices internacionales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las normativas nacionales que regulan la calidad y seguridad del agua, garantizando el cumplimiento de estándares en la infraestructura hidráulica, por ejemplo, que se tenga en cuenta, ¿no? Por eso es tan importante nosotros mencionar que el diseño de de las obras de agua potable y saneamiento, pues lleva a que se cumplan ciertas normativas en donde se tenga, pues, por ejemplo, regulaciones nacionales, normas técnicas que nos lleven a tener o a garantizar la calidad y seguridad del servicio. Pero también cabe recalcar que al cumplir con el diseño, la buena supervisión, es llevar una responsabilidad y estándares mínimos en la ejecución de las obras, ¿no? Por eso es importante que se tenga responsabilidades legales y actores en el diseño, por ejemplo, están ahí los diseñadores, los constructores, los supervisores, deben cumplir normas específicas para garantizar la calidad y la sostenibilidad de los proyectos en sí, ¿no? Por eso es tan importante mencionar, ahí hay actores que están dentro de ello, por ejemplo, que está ahí pues en Perú tenemos en este aspecto, en Perú si nosotros hablamos está ahí el ANA o en agua, en todo caso en la calidad de todo esto, pero si hablamos dentro de
ingeniería de construcción, tenemos allí el, pues, que está ahí, pues, de vivienda, ¿no? Entonces, que ellos tienen esa responsabilidad y hay normativas nacionales que nos lleva, pues, la norma técnica peruana, que nos garantiza, ¿no? La calidad, y la viabilidad del proyecto en sí, ¿no? Son actores que se deben tener en cuenta. Así en otros países también existen, ¿no? Ley Nacional del Agua, por ejemplo, en Ley Nacional del Agua, que es en México, muy ha llevado a ello también, que tiene pues ahí, ¿no? En Colombia también hay leyes que se han ordenado, entre ellas pues que van regulando sobre la infraestructura, la calidad, de cómo se van llevando en sí, ¿no? Es importante mencionar que todo esto, si nosotros no le damos esa importancia, no vamos a tener en cuenta cómo se mueven, cómo se guían en sí, ¿no? Eh, Todo esto se tiende que llevar a cabo y tener en cuenta lo que es la hidrología, como en sí. ¿A qué nos llamamos? ¿A qué llevamos esto? ¿Por qué? Si vamos a diseñar, debemos de conocer cuál es eh, la, la fuente que vamos a captar, cuál es la potencia que va a tener, cuál es la presión que va a tener sobre cierta infraestructura. Por eso la hidrología es la ciencia que estudia el origen, distribución, circulación y propiedades del agua en la tierra, ¿no? En el contexto del diseño de sistemas de abastecimiento de agua potable, la hidrología aplicada permite cuantificar la disponibilidad del recurso hídrico, evaluar su variabilidad temporal y espacial, ¿no? Por eso es tan importante mencionar y tener en cuenta que al hablar de diseño y supervisión, pues en agua potable y saneamiento, es importante tener en cuenta la hidrología, como les mencionaba. Saber nosotros cuál es la fuerza, cuál es la presión que va a tener sobre la infraestructura y esto pues nos va a garantizar también a sacar decisiones oportunas y tener en cuenta cuánto se va a tener a utilizar dentro de esto. Evaluar la variabilidad de las dimensiones, infraestructura de captación de forma segura y sostenible es conocer de hidrología, ¿no? Por eso es tan importante tener ahí en cuenta nosotros, ¿no? Cómo esta se comporta, cuál es el ciclo hidrológico y el balance hídrico que puede tener. Al hablar nosotros de balance hídrico en tal sentido, pues es el movimiento continuo del agua entre pues la atmósfera y la superficie terrestre y el suelo, ¿no? Entonces es importante mencionar cómo la hidrología está y engloba lo que es para diseñar y supervisar, saber que cuánto es la presión, saber cuánto es la fuerza que deba retener ese muro de contención, ese tanque de almacenamiento en todo esto es pues saber, ¿no? Cuánto cae la lluvia, cuánto va a haber de precipitación, cuál es esta infiltración que puede generar en tal sentido y también cuál es esa pérdida de agua que se puede tener a través de la evapotranspiración o la evaporación en los tanques de almacenamiento, ¿no? Es importante hidrología e hidráulica, tener en cuenta un balance hídrico adecuado es crucial para el diseño eficiente de infraestructura hidráulica y la gestión de recursos hídricos. Como ya les mencionaba, en donde nosotros para calcular y poder diseñar, nosotros debemos de conocer y saber, ¿no? Que eh, cuándo se puede llevar a cabo un cálculo de precipitación
que se tenga, ¿no? Cuánto es la precipitación, por ejemplo, la escorrentía superficial y más subterránea, la evapotranspiración y al final, pues, cambio de almacenamiento, suelo, acuíferos o embalses que se tenga. Es importante tener en cuenta ahí para ver el flujo continuo y o también la distribución que se puede darle al momento de proveer o darle servicio ya a la población del recurso. Por eso es importante hablar y tener en cuenta cómo se comportan, ¿no? Hay tipos de acuíferos que ya también de repente algunos ya se ha escuchado, tipos de acuíferos y su protección sanitaria es importante también hablar para poder aplicarlo, ¿no? Para fuentes superficiales se estima, pues, por ejemplo, hay los acuíferos, cómo se clasifican, libres, semi confinados y confinados, ¿no? Y esto, pues, es crucial para darle salud, garantizar la salud de la población. Por eso es tan importante nosotros tener en cuenta el análisis que se puede llevar a cabo para poder diseñar y también poder nosotros supervisar, nosotros tener en cuenta que lo que estamos supervisando pues tengan eh, la garantía que nosotros podemos decir que cierta cantidad de agua pues resiste cierto diseño también, porque para cada diseño existe cierto tipo de almacenamientos que se puede llevar a cabo, ¿no? Por ejemplo, saber qué tipo de acuífero tenemos, cómo esto se va a llevar a cabo, pues la delimitación precisa, pues nos va a garantizar cómo y en dónde podemos eh, captar esa agua y cuál es la forma que se puede tener en cuenta, ¿no? Por eso es tan importante saber cuál es el periodo de retorno, cuánto se llena en tal sentido, ¿no? El ciclo del agua urbana, pues este conocimiento técnico no solo evita fallas estructurales, sino que también optimiza el consumo energético, menores pérdidas, menor bombeo y prolonga la vida útil de la infraestructura, ¿no? Y como es importante, como ya se les mencionaba, el ciclo del agua en sí y más aún en la parte urbana que se puede tener en cuenta, ya que es donde se hace la utilización, ¿no? Se hace la captación, en donde se lleva pues a captar esta agua para llevarla a potabilizar y esta poder distribuirla por todo el casco urbano y esta también hacer el tratamiento a través del sistemas de alcantarillado, los sistemas de saneamiento. Para eso nosotros como profesionales debemos de conocer cuál es el ciclo y el curso que lleva para poder tener su retorno final, ¿no? Muchas veces lo podemos llegar a reutilizar esa agua servidas, pero para esto se debe tener un buen diseño, una buena infraestructura. ¿Qué tipo de infraestructura estamos utilizando? Por eso es importante también tener en cuenta el diseño y la supervisión para el horizonte del proyecto, que se tenga en cuenta. El horizonte es hablar el tiempo de vida útil, que muchos proyectos son de 20 10 20 30 años, ¿no? Que tienen horizonte de vida de los proyectos, ¿no? Por eso es tan importante los sistemas de agua potable, es la selección de la fuente de agua, ya que es una de las decisiones más críticas en el ciclo de vida de un sistema de abastecimiento, ¿no? Para diseñar, nosotros debemos de tener en cuenta de dónde lo vamos a captar, de dónde vamos a llevar esa agua, ¿no? Nosotros allí debemos de tener, para el buen diseño, nosotros debemos de tener en cuenta, por ejemplo, cuánto vamos a captar allí.
Dentro de esto, nosotros debemos de tener en cuenta la evacuación de cantidad de movimiento que se va teniendo, eh, utilizar, por ejemplo, cuál es la válvula de ingreso, cuál es la disponibilidad y cuánto vamos a llevar a distribuir, ¿no? Y debe tenerse en cuenta criterios técnicos como ambientales, económicos, sociales y regulatorios, ¿no? Garantizando así la disponibilidad cuantitativa, calidad sanitaria, sostenibilidad a largo plazo y equidad en el acceso, ¿no? Es importante el diseño, hablar de diseño, es importante tener en cuenta, por ejemplo, qué tipo de infraestructura vamos a utilizar dentro de esto para todo se vea dentro de la disponibilidad que se pueda tener y el buen servicio a la población, ¿no? Dentro de esto, pues tenemos fuentes de agua, fuentes de donde podemos captar. ¿Por qué se habla de fuentes? Porque para esto, pues se va a tener en cuenta qué tipo de captación vamos a utilizar, ¿no? Como por ejemplo, allí las fuentes superficiales. En esta, pues, son los ríos, los lagos, y estas, pues, son de mucho más fácil acceso, pero pueden verse afectadas por la contaminación y el cambio climático, en donde esto nos conlleva pues a tener un buen diseño, cómo lo vamos a utilizar, cómo se va a llevar a cabo la supervisión para garantizar el buen funcionamiento y la vida útil de la misma, ¿no? Es importante mencionar y tener en cuenta qué tipo de tuberías vamos a utilizar, cuáles son los canales a construir, por ejemplo, si es superficial, ¿no? En las fuentes subterráneas son estas que incluyen, ¿no? Acuíferos y ofrecen una constante y fiable, pero es crucial también tener en cuenta que en tiempos de escasez en tiempos de ¿cómo se llama esto? En tiempos de estiaje puede ser que se vea pues afectado estas fuentes, ¿no? Y es importante tener en cuenta el diseño y la supervisión de las mismas para garantizar su buena operación, su buen funcionamiento, ¿no? Es importante estos tipos de fuentes de agua que se pueda tener, ¿no? Hay también las no convencionales, eh, estas pues como el reuso de aguas que permiten maximizar los recursos hídricos, promoviendo una sostenibilidad y reduciendo la presión sobre las fuentes naturales, ¿no? Muchas veces esto hablamos en los cultivos agrícolas que se puede utilizar cierto tipo de agua ya que hayan servido anteriormente y estos nos garanticen tener pues agua con mucho más accesibilidad para otras poblaciones, ¿no? Es importante mencionar y tener en cuenta nosotros para poder garantizar en sí, ¿no? Dentro de esto, pues, las fuentes para diseñar todo esto, pues nosotros como ya se lleve a la supervisión, pues, es verificar que se tenga, pues, la salida correcta y el ingreso de agua y la salida de las mismas, garantizando, pues, un buen acceso y una buena disposición de las mismas, ¿no? Teniendo las mediciones precisas para ¿por qué se hace una supervisión? Para que esto pues llegue la cantidad que se ha ofrecido o se ha planteado en el proyecto, ¿no? Es importante, ya los mencionaba, ahí están las captaciones, las bocatomas, por ejemplo, las bocatomas, estructuras que permiten la captación de agua, cómo se deben diseñar, cuál es la infraestructura, cuál es la cantidad y estas pues que si están en el expediente técnico nos lleve con los supervisores pues a tener el seguimiento. Todo profesional que esté a cargo de una supervisión
de un proyecto debe de basarse en las especificaciones técnicas del expediente técnico del mismo, en donde allí está plasmado todo lo que se debe realizar y lo que no debe ser. Pues no, en el momento de nosotros de supervisor, por ejemplo, si vamos a ver la contratista, a ver allí pues que nos indique cómo están utilizando y nosotros llevar a cabo esa construcción, ese diseño que están llevando a cabo, pues esté cumpliéndose según la normativa vigente, según el país que estemos también, ¿no? Muchas veces de otros países, como les vuelvo a mencionar, tenemos nuestras normativas ya reglamentadas y estas pues son muchas veces, estas normativas son estándares mínimos que deben cumplirse. Los pozos, fuentes de agua subterránea para el abastecimiento deben también un buen diseño, cómo estas se deben supervisar, cuánta es la capacidad de fuente de agua que podemos captar y cuál es el tiempo que nos puedan proporcionar también, ¿no? Y las galerías, los espacios subterráneos para la recolección de agua que se pueda tener en cuenta, ¿no? Esto debe estar siempre factible para momentos de diseño y, y supervisión. Dentro de esto, pues, por ejemplo, las fuentes subterráneas, hablemos, por ejemplo, las fuentes subterráneas son preferidas en zonas rurales y semiurbanas para proveer de agua y estas pues que sean de alta calidad al mismo tiempo, ¿no? Menor costo de tratamiento, por eso es importante nosotros como profesionales mirar y saber qué diseño vamos a emplear y cómo lo podemos llevar a cabo esa supervisión, ¿no? Los pozos profundos, como ya se mencionaba. Y las aguas no convencionales, las galerías que se pueda tener en cuenta, es importante mencionarles ahí, ¿no? ¿Hay criterios que se puede tomar en cuenta? Sí. Por ejemplo, para llevar a cabo una construcción de una captación, un sistema de agua potable según la fuente que estemos llevando, ¿no? Si es una fuente de río, pues se puede hacer el tratamiento, diseñar un un sistema o una captación en donde pues tengamos el pretratamiento, el tratamiento, se tenga los de almacenamiento y los reservorios de distribución, ¿no? Por eso es tan importante ver ahí cuánta disponibilidad de agua se tiene, ¿no? Es importante en este aspecto, ¿no? También allí, dentro de todo esto, las formas de captación de agua debe estar los factores ambientales y sociales, cómo se van comportando, los factores técnicos y económicos, mirar cuánto de economía tenemos para poder nosotros llevar a cabo, ¿no? También es importante dentro de la captación de agua potable, el diseño y supervisión, es mirar la conducción de la misma, conducción de agua, qué materiales vamos a utilizar, qué cantidad vamos a captar o vamos a distribuir y cuánto es el flujo que vamos a llevar a cabo, ¿no? Cuánto vamos a distribuir. Es importante tener en cuenta estos aspectos para nosotros poder tener en cuenta directamente lo que es la supervisión de manera estricta, ¿no? Por eso es tan importante nosotros mencionarles que los materiales, ver, y saber qué tipo de material estamos llevando, si el material es adecuado, que nos optimice el flujo del agua y también garantizar el rendimiento óptimo. Si nosotros ponemos un tubo de conducción de 4 pulgadas y la población es el consumo de una de 6, entonces debemos de
de supervisar que se empleen, como ya les mencionaba, cuáles son las especificaciones técnicas que nos mencione el, el expediente técnico. Es importante el control también de la misma, ¿no? La estación de bombeo, ¿por qué se habla la estación de bombeo? Es importante hablar de esto porque de esto va a tener en cuenta el sistema de agua potable, ¿no? El diseño debe considerar diversos tipos de bombas como las centrífugas y desplazamiento positivo, cada una adecuada para diferentes aplicaciones. La selección de la bomba depende de factores como caudal, altura de elevación y eficiencia energética, ¿no? Además, es fundamental implementar sistemas de control eléctrico y medidas de protección contra golpes de arietes para garantizar un funcionamiento seguro y eficiente, ¿no? Es importante ahí mencionar cómo estas se van teniendo en cuenta, ¿no? También ahí qué tipo de bombeo vamos a tener para el mantenimiento y control de las mismas, ¿no? Eh, Se puede utilizar sistemas, por ejemplo, si es de succión, si es de de serie, de parables o según el tipo de instalación también que se vaya a tener, ¿no? Almacenamiento de agua, tipos y diseño estructural. Es importante también mencionar en este aspecto que el diseño del almacenamiento, tipos y el que se puedan utilizar es diverso, ¿no? Ya que se va, como ya les mencionaba, un sistema de agua potable. En el diseño pues existen diferentes tipos de fuente y para cada fuente de abastecimiento pues se requiere un sistema de un tipo de almacenamiento, un diseño que se tenga así, ¿no? Por eso es tan importante tener en cuenta esto, ¿no? Ya que cada tanque requiere un diseño para optimizar su capacidad y eficiencia al momento del funcionamiento de las mismas, ¿no? Los tipos de tanque que se puedan tener en cuenta, los tanques elevados de repente, los tanques de apoyo o los tanques enterrados también que se tengan, ¿no? Y esto pues también para hacer un buen almacenamiento se puede hacer el cálculo del volumen de regulación que se pueda llevar a cabo para poder tener en cuenta, ¿no? Nosotros eh, debemos de tener en cuenta estos criterios para poder diseñar, ¿no? El tratamiento de aguas, de agua potable mediante procesos físicos y químicos y biológicos también influyen en el diseño y la supervisión de estos proyectos, ya que los procesos de tratamiento, pues incluyen coagulación, filtración, desinfección y es esencial para asegurar la calidad y la potabilidad del agua de que nosotros hablamos, ¿no? Es importante los sistemas de monitoreo y control que se puedan tener en cuenta en el tratamiento de las mismas, ¿no? Es tan importante tener en cuenta estos aspectos, ya que se va a medir, ¿no? Ciertos parámetros de calidad exigidos por las normativas vigentes también. En la supervisión es importante nosotros mencionar para poder dar el buen servicio, ya sean por empresas operadoras o empresas prestadoras de servicios, ¿no? Es importante tener en cuenta que el tratamiento de agua es un poco complejo, requiere pues de un buen sistema para pues, ser eficiente al momento, de un buen diseño, perdón, para ser eficiente en el momento del monitoreo, el tratamiento de estos, ya que
Se va a tener, por ejemplo, en un agua, en una captación, por ejemplo, de ríos, vamos a tener turbidez, podemos tener eh, ahí lo que es agentes químicos como pH, agentes biológicos o bacteriológicos como las bacterias Escherichia coli, que es importante tener en cuenta, ¿no? La carga microbiológica que puede generar una cierta carga orgánica que pueda arrastrar, ¿no? Es importante nosotros tener en cuenta para poder ser eficientes de todo modo, ¿no? Es crucial e importante nosotros tener en cuenta estos parámetros para diseñar y supervisar obras de agua potable y saneamiento al mismo tiempo, ¿no? Es fundamental las redes de distribución también, que ya los había mencionado, que las redes de instalación, cómo se va a tener en cuenta, ¿no? Estas redes de distribución es tener en cuenta la configuración y modelación hidráulica, ¿no? De las redes de distribución de agua potable. Son fundamentales para garantizar un abastecimiento eficiente y seguro, ¿no? Estas pueden adoptar configuraciones ramificadas o malladas, con ventajas específicas en términos de presión y flujo. La modelación hidráulica permite, ¿no?, simular diferentes escenarios operativos, optimizar el diseño para minimizar pérdidas y al mismo tiempo, pues, asegurar la calidad del servicio, mejorando así la sostenibilidad del sistema, ¿no? Es importante mencionar y tener en cuenta cómo estas juegan el papel fundamental dentro del diseño y supervisión de obras de agua potable y saneamiento. También los sistemas de saneamiento requieren un diseño y una supervisión, ¿no? Las aguas residuales, también llamadas aguas negras o servidas, son el efluente generado por actividades domésticas, comerciales, institucionales e industriales, ¿no? Su correcta caracterización es esencial para dimensionar adecuadamente las redes de alcantarillado y las plantas de tratamiento, mientras que su regulación garantiza la protección de la salud pública y los ecosistemas receptores, ¿no? Es importante en este aspecto hablar, ¿no?, el sistema de saneamiento, los parámetros de calidad del agua que pueda tenerse, por ejemplo, los nutrientes, los patógenos que puedan cargar, ¿no? Ya que mencionábamos, estas son las que van a recepcionar, las que van a conducir a una planta de tratamiento para posteriormente llevar a cabo, pues, el buen manejo de estas mismas, ¿no? Hay, por ejemplo, parámetros a medir, por ejemplo, la demanda bioquímica de oxígeno, la demanda química de oxígeno, sólidos totales suspendidos que se tenga. También están ahí la cantidad de nitrógeno, la cantidad de fósforo y cómo estas pueden afectar a estas fuentes de agua, ¿no? Saber caracterizar, como ya les mencionaba, es mejorar el manejo de aguas residuales, es importante, ¿no? La calidad, de evaluar los residuos, los niveles de contaminación que se está vertiendo a través de estas aguas servidas, ¿no? En las redes de alcantarillado es importante, ya que los sistemas de alcantarillado pueden separados o combinados, cada uno con beneficios y limitaciones en el manejo eficiente de aguas residuales, ¿no? Es importante tener en cuenta, por ejemplo, allí qué cantidad estamos virtiendo, ¿no? La cantidad total de agua que se vaya a perder, más las infiltraciones que se pueda tener de lluvias también. Es importante diseñar y supervisar estas obras para hacer
el buen manejo de las mismas. Es crucial también mencionarles el bombeo de aguas residuales, cuánto se puede detener. Por ejemplo, he tenido la oportunidad de visitar a plantas de tratamiento de agua potable, perdón, de aguas residuales, en donde estas pues tienen, ¿no? Las cámaras de criptado, en donde están ahí, donde se paran y estas pues pasan a ciertas pozas de oxidación y estas pueden ser bombeadas al mismo tiempo. Un buen diseño nos va a llevar a tener un bombeo estable, adecuados, asegurando un flujo continuo y seguro de esas aguas que han sido servidas ya de la población, ¿no? Es importante mencionar allí cómo lleva cada día esto. El drenaje pluvial urbano, gestionar para prevenir inundaciones. Un buen diseño de estas obras de agua potable y saneamiento es hablar también del drenaje, ¿no? El drenaje pluvial urbano. Muchas veces, como anteriormente se mencionaba, que el agua de agua servida, o sea, las aguas que van a las plantas de tratamiento de las plantas de tratamiento de aguas residuales, muchas veces no están en el Perú, aún no está normado, no está permitido que se conecten las aguas pluviales al sistema de alcantarillado en sí, ¿no? Por eso es importante tener en cuenta estas fuentes de alcantarillado para, al momento de diseñarlas para hacer el buen manejo, ¿no? Esto nos va a llevar a minimizar inundaciones, proteger las comunidades urbanas más vulnerables en el momento de la captación de estas aguas que nos lleven en las redes de alcantarillado sanitario, ¿no? Sistemas pueden ser, como ya les mencionaba, pueden ser combinadas, en donde pues eh, que pueden ser mucho más costosas al mismo tiempo si nosotros no sabemos o no tenemos el buen manejo de las mismas, ¿no? Es, cabe recalcarles también que el diseño y supervisión de este, el agua potable y saneamiento, pues es primordial cuánto estamos virtiendo y cuál es la capacidad de nuestra planta de tratamiento en sí, ¿no? Dentro de esto, nosotros debemos de hablar, por ejemplo, si nosotros conocemos la captación de todo esto, debemos de tener en cuenta que existen proyectos eh, que puedan ser integrales y al mismo tiempo nos puedan facilitar una gestión mucho más eficiente y rentable dentro de esto, ¿no? Por eso el ciclo de vida de un proyecto de agua potable y saneamiento se estructura en fases, ¿no? Y son fases secuenciales y complementarias, cada una con objetivos entregables y responsabilidades específicas que se debe tener en cuenta. La primera etapa, por ejemplo, que se debe tener en cuenta. Y estas son etapas que se deben cumplir con ciertos rigores técnicos, financieros, ambientales y sociales y asegurar la sostenibilidad a largo tiempo, a largo plazo en sí de los sistemas, ¿no? Por eso es importante, en este caso, por ejemplo, si nosotros tenemos un proyecto a ejecutar, ¿qué debemos de tener en cuenta primeramente? Estudios previos que se pueden realizar son la topografía, eh, la parte geotécnica y la parte ambiental, por ejemplo, ¿no? ¿En qué se debe tener en cuenta? El estudio topográfico, hablando principalmente.
¿Por qué se debe realizar un estudio topográfico? Para obtener qué tipo de infraestructura vamos a construir. Eh, Al realizar un estudio topográfico también nos va a llevar a cabo a tener la certeza qué tipo de terreno tenemos, cuáles son el perfil y al mismo tiempo cuáles son los puntos de control que nos lleve a tomar esos momentos de diseñar, ¿no? ¿Cuál es la infraestructura a tener en cuenta, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, cómo se lleva en un proyecto que se vaya a tener en cuenta. Si nosotros vamos a supervisar, pues que se tenga, por ejemplo, eh, el plano topográfico, cómo está al momento de supervisión. Nosotros, ¿qué pedimos en agua y saneamiento? Tu plano, cómo está distribuido, dónde está tu tanque de captación, tu represa, cuáles son las características, cuáles son las medidas, ¿no? Los perfiles longitudinales de la ruta, cómo se va llevando y ver ahí las líneas de conducción también, ¿no? Las redes que vamos a utilizar, las pendientes, las estaciones de bombeo o no al mismo tiempo no se lleve a cabo, ¿no? Por eso es tan importante estas fases a tener en cuenta como etapas del proyecto, ¿no? Como ya les mencionaba también. Anteriormente, pues que están allí lo que es estudios de suelo, ver allí el perfil, cuál es la capacidad de, de fricción que vamos a tener ese terreno, cuál es el nivel freático del mismo para poder excavar o poder construir estos tanques de almacenamiento o de captación. Es importante tener en cuenta, por ejemplo, que se debe controlar las líneas bases ambientales, cuál es la fuente de agua, cuál es el tipo de suelo, cuál es el aire que tenemos, cuál es la biodiversidad a tener en cuenta. Y todo esto pues se debe tener dentro de la evaluación de riesgos también que puedan sufrir estos proyectos de agua y saneamiento, ¿no? Es importante el plan de manejo que se le puede realizar enseguida, ¿no? También se puede tener ahí lo que es la factibilidad, por ejemplo, cuál es la visión inicial del diseño mientras que el anteproyecto y la factibilidad, ¿no? El anteproyecto establece una visión inicial, como ya les mencionaba, mientras que el análisis de factibilidad evalúa la viabilidad técnica, económica y social del proyecto, ¿no? Ahí estábamos en este aspecto, lo que se tiene, pues, cómo va a ser factible el proyecto en tal sentido, ¿no? Proyecto ejecutivo. Hablar del proyecto ejecutivo, pues incluye pues detalladamente, como ya les mencioné anteriormente, planos detallados, especificaciones técnicas, presupuesto y así todas las fases del proyecto que sean claras y ejecutables. No podemos, nosotros como supervisores, no podemos aceptar de repente algún proyecto que tenga pues una fase que no esté contemplada dentro del expediente técnico en sí, ¿no? La otra fase es la documentación del proyecto. La documentación del proyecto es esencial para garantizar la transparencia y calidad en la ejecución de obras hidráulicas. Incluye la memoria técnica que ya le mencionaba, como el expediente. La memoria técnica te van detallando cuáles son las normativas, cuáles son las eh, características que debe tener cierto material, ¿no?
los aspectos técnicos, la metodología, los planos que representan gráficamente el diseño, las especificaciones que establecen los requisitos de materiales y procedimientos, ¿no? Ya que esta documentación es fundamental para asegurar que los involucrados comprendan las normativas y los estándares que facilitan una ejecución eficiente y conforme a las expectativas establecidas, ¿no? El Estado mayormente no te suelta el dinero por ahora, no es que yo voy a presentar mi proyecto, mi idea, muchas veces los proyectos nacen de ideas, pero los proyectos deben ser para cubrir brechas sociales y más aún en agua y saneamiento que son muy, pero muy requeridos en este sentido, ¿no? Es importante tener en cuenta cómo la memoria técnica, el propósito, justificar técnicamente las decisiones del diseño en tal sentido, cuáles son los antecedentes, los criterios, las metodologías de cálculo a llevar a cabo, ¿no? Gestión eficiente de la construcción y control de los materiales. Es importante también tener en cuenta nosotros como supervisores dentro del, de las obras de agua potable y saneamiento, pues cómo se hace el control. Son etapas de los proyectos que nosotros debemos de tener muy en claro la gestión del proyecto en sí, ¿no? La programación adecuada y control riguroso de materiales son esenciales para garantizar la calidad y eficiencia en la ejecución de proyectos hidráulicos. Proyectos que ya se debe tener en cuenta. Estos debe estar en cuenta también los plazos, los costos, la calidad normativa que se debe tener en cuenta A en la ver, gestión, ¿no? para acá los baños. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes. La Señora, supervisión técnica. sí tengo ahí A ver, una por escalerita ahí favor, chiquita. alguien está con su micrófono, no sé si podrían apagarlo. Y ya llegamos al final, creo que vamos a pasarles toda la Ah, información. Y la supervisión técnica, pues como nosotros ya mencionábamos, la supervisión técnica en un proyecto hidráulico es esencial para garantizar la calidad y seguridad de las obras. Los roles de supervisión incluyen pues la verificación del a ver cómo es. cumplimiento de los planos, especificaciones y normativas. Además, se deben controlar los avances de la obra mediante informes periódicos y reuniones. El equipo de construcción, una adecuada gestión de órdenes de cambio y recepción Espejo, ¿eh? provisional y eficiente del proyecto y así Azul sería, ¿eh? asegurar el éxito y Ajá. satisfacción de ellos, ¿no? Ahí, a ver, la escalera no está por ahí. No Sostenibilidad y hay. gestión hídrica, nosotros hablemos de esto, Ahorita, que ahorita. todo un proyecto pues debe estar relacionado a la sostenibilidad, en donde se busca mejorar las condiciones de vida de los usuarios, al mismo tiempo también los recursos hídricos deben ser respetados y considerados en el manejo de estos proyectos, ¿no? Si nosotros hacemos la utilización de una fuente hídrica, del agua que nos estamos abasteciendo, también debemos respetar que esta agua salga de manera pues manejable y que pueda ser utilizable más abajo, ¿no? Cuenca más abajo, ¿no? En esto pues es importante eh, pensar más allá de las tuberías, eh, considerar la fuente, la cuenca, los usuarios y el clima que se pueda llevar a cabo, ¿no? Es importante nosotros mencionar la eficiencia de este mismo, ¿no? ¿Cómo es tanto esto? Pues un sistema de hidráulico que se lleve, un proyecto hidráulico, pues que sea eficiencia económica, energética, ya que esto nos va a llevar a tener mucho más sostenible nuestros proyectos, ¿no?
Las pérdidas de agua también es importante mencionarlas para calcular y supervisar, ¿no? La combinación de tecnologías de monitoreo y prácticas de mantenimiento proactivas es esencial para asegurar un suministro sostenible y eficiente de agua. Es indispensable nosotros mencionar también que la huella hídrica y de carbono es fundamental implementar para mitigar esas fases que nos lleve a tener en un proyecto, ¿no? Es importante reducir nuestro impacto ambiental y promover la sostenibilidad dentro de la ejecución de los proyectos en tal sentido, ¿no? La gestión integral de los recursos hídricos es un enfoque que busca planificar y darle uso sostenible a los recursos en función a las cuencas hidrográficas, ¿no? Se basa en la Dani, interconexión entre el desarrollo humano y la protección del medio ambiente y la equidad social para todos, ¿no? Dentro de todo esto es tener una colaboración entre disciplinas, un enfoque multidisciplinario, ético y pues se tenga el servicio ¿qué le ponemos? equitativo de agua, ¿no? ¿El azul para afuera o el espejo para afuera? Supervisión y El azul sostenibilidad para es el hablar espejo para afuera. de calidad y ¿Ya? sostenibilidad del agua potable y saneamiento. Esto incluye, ¿no?, la verificación de Ya. las construcciones, cumplan las normativas, como ya les mencionaba, y también los estándares establecidos dentro de los proyectos o los expedientes que ya tienen a mano, ¿no? Hemos llegado a la parte final, creo que hemos sido claros y cualquier Ay, consulta, ya. inquietud, muy gustosos para poder Sí, bueno. Ya. Está bien, entonces. responderles. Muchas gracias. Ajá. Está bien. Vaya bien pegadito ahí. No, 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 ah, ya. Está bien ahí. Nada más. Ya sí está bonito. Se me echan los perfumes. Ah, sí, ya. Sí. Si no hay consultas, hemos llegado a la parte final. Agradecerles a cada uno. Nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias. Pero baja primero este mensaje, como el vidrio es bien delicadísimo, ¿no? Peligroso. Dale ahí, caramba. Dale. Claro, sí, sí. Sí, ahí. Sería, ¿no? No, la compra, que no la compra. Si tengo un clavo aquí. Ay. Esa combita precisa también.